buenos días. Una vez más reciban un cordial saludo de esta que es tu casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo Emmanuel. Dios con nosotros, Dios contigo. Bienvenido a uno más de nuestros devocionales, que como siempre, hermanos, esperamos que pueda ser de mucha bendición para tu vida y que pueda ser, hermano, puesto en práctica por ti. Amén. Al día de hoy, hermanos, traemos un devocional al que hemos titulado Procesos con propósito. Amén. Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 22, versos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: Entonces David salió de Gat y se escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él. Luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o simplemente estaban descontentos, y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante el tiempo que David vivió en la fortaleza. Es decir, la fortaleza le llaman así la Biblia a la cueva de Adulam. El día que el profeta de Gad dijo a David: deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá, entonces David fue al bosque de Jared. Amén. Hermanos, y ya les repito, el título del devocional es Proceso con propósito. Hermanos, hace un momento estaba yo predicando más bien de una de las realidades que como iglesia tenemos que vivir. Y esto, hermanos, de los procesos es otra de las realidades que como cristianos tenemos que vivir. Y no es opcional, hermanos. Dios nos hace pasar a todos por diferentes procesos. ¿Y qué es un proceso? Bueno, un proceso es una serie de pasos para llegar a algo determinado o para llegar a un objetivo. Ese es un proceso. Y Dios, hermanos, a nosotros como cristianos, como personas, también nos procesa, hermanos. Nos procesa con diferentes objetivos, por supuesto, ¿verdad? Incluso, hermanos, el mismo Señor Jesús tuvo que pasar por procesos. Y no procesos, hermanos, para que el Señor tuviera que aprender algo o tuviera que desechar algún mal comportamiento, como es en el caso de nosotros. El Señor Jesús pasa por procesos para identificarse con el hombre, no porque Él tuviera que aprender algo o deshacerse de algo que no era agradable delante de Dios. En el caso de nosotros como personas comunes y corrientes, sí tenemos que pasar por procesos para que Dios nos dé la forma que Él desea que tomemos, para que nos empiece a formar, para quitarnos también cosas que le son desagradables, ¿verdad? Y una de ellas, hermanos, es pues llevarnos a un nivel diferente de fe, ¿verdad? Para eso nos puede servir los procesos de Dios. Otro, para enseñarnos paciencia, porque hay, hermanos, procesos que son tremendamente largos, hermanos, pero detrás de todo, por muy difícil o muy pesado que pueda ser, está la mano de Dios. Amén. Otro objetivo que puede tener el Señor es hacerte madurar en la fe, o prepararte incluso para un ministerio, ¿verdad? O como ya les decía yo, quitarte algo desagradable, como puede ser la envidia, la ira, las rencillas, etcétera, etcétera. Todo depende mucho de cada uno de nosotros, de qué tipo de comportamientos tengamos, porque lo cierto es que no todos somos iguales, todos tenemos diferente forma de ser, diferente carácter, y de acuerdo a eso el Señor nos mete a un proceso a otro, de un proceso o a otro. Amén. Hermanos, y me llama mucho la atención lo que dice Jeremías capítulo 18, versos 1 al 6, que es un pasaje, hermanos, que precisamente habla acerca de los procesos de Dios. Y Dios le dice lo siguiente al profeta: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías, le dijo: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás tú en mis manos. Hermanos, y este devocional lo quiero enfocar un poquito a los tiempos de espera que el Señor nos hace pasar en cada proceso. Amén. En este pasaje, hermanos, de Jeremías,
el profeta no nos dice cuántos intentos tuvo que hacer el alfarero para que el barro tomara la forma que efectivamente quería. Pero les insisto, puede llevar desde unos cuantos días, unas cuantas semanas, unos cuantos meses, hasta muchos años, hermanos. Y todos los héroes de la fe, hermanos, que tú encuentras en la Biblia, cualquier personaje que tú me puedas decir o que te pueda venir a la mente en este momento, todos pasaron por procesos que les llevaron cierto tiempo, hermanos, cierto tiempo. Adulam, ¿qué significa la cueva de Adulam para el rey David? La palabra Adulam, hermanos, significa lugar apartado, lugar de refugio. Amén. Quiero que primero analicemos la situación del rey David de manera muy rápida. Es un lugar apartado, hermanos, y es lo que Dios hace muchas veces con nosotros, que nos aparta para tratar con nosotros en privado, nos hace pasar situaciones difíciles para tratar con nosotros en privado acerca de alguna situación y ayudarnos a ir puliendo esa situación. Amén. Ir puliendo las cosas que a Dios no le gustan en nuestra vida. Amén. Y quiero que te pongas en los zapatos del rey David, porque muchas veces leemos las historias de la Biblia, pero no nos ponemos en los zapatos de los personajes de la Biblia para ver qué fue lo que ellos pudieron haber experimentado, tanto en sentimientos como en expresiones, ¿verdad?, en determinados pasajes. Y yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que a David le gustaba estar en la cueva de Adulam? En la cueva. Porque fue un lugar donde David vivió por mucho tiempo, por algunos días, tal vez algunos meses, no lo sé, pero vivió por algún tiempo. ¿Por qué vivió David en la cueva? Porque simplemente no tenía otro lugar a donde ir. David vivió en Adulam porque no tenía un lugar a donde ir. Fíjense ustedes que dice la Biblia, cuenta la Biblia, que David llega a Adulam después de largos 14 años de estar siendo perseguido por Saúl para matarlo. Imagínense ustedes el cansancio mental, el cansancio espiritual, el cansancio físico, el desánimo que experimentó David, ya cuando él no tenía ningún lugar a donde esconderse, ¿verdad? No tenía otro lugar a donde ir, no podía ir a Israel, ¿verdad? Porque seguramente el rey lo encontraría y lo mataría. No tenía amigos en otros lugares, ¿verdad? Porque, bueno, pues llegó a estar en una situación tan compleja, hermanos, que como les vuelvo a repetir, ya no tenía a dónde ir. Así que decide él quedarse en Adulam y a vivir en esa cueva por algún tiempo, hermanos. Pero fue un lugar apartado donde Dios trató con él, les vuelvo a repetir. Y esto que les digo de tratar con él se los aseguro porque muchos de los salmos que ustedes tienen en sus Biblias fueron escritos por David estando ahí, en la cueva de Adulam. Ahí, en la cueva de Adulam, en un lugar horrible donde él no quería estar, en un lugar donde tal vez había mal olor, porque seguramente muchos animales se metían ahí a la cueva a hacer sus necesidades, ¿verdad? Y cosas por el estilo. No era un lugar limpio, no era un lugar agradable. Y les vuelvo a repetir, era un lugar desagradable, como las situaciones en las que muchas veces nos mete Dios a nosotros. Amén. Y era un lugar, hermanos, en el que a pesar de ser un lugar desagradable, Dios sacó lo mejor de David en ese lugar. Y les vuelvo a repetir, ahí fue donde se escribieron muchos salmos por David, en esa cueva, hermanos. Y no solamente eso, sino que además ahí fue donde empezó a juntar David a uno de los mejores ejércitos de toda la historia de Israel. Así que, hermanos, es un lugar de refugio también, porque ahí fue donde se refugió David de sus enemigos y de que no tenía dónde ir. Pero no fue David el único, hermanos, que pasó tiempos largos de procesos, ¿verdad? Ustedes pueden leer, por ejemplo, la historia de Moisés, por ejemplo, que pasó 40 años siendo procesado por Dios en el desierto. Imagínense ustedes un Moisés que tenía cierta noción en algún momento de su vida de que tal vez él sería el libertador del pueblo, y de repente Dios lo hace por alguna situación que se le presenta. Tiene que salir de Egipto y huir y pasar 40 largos años en el desierto, dedicándose a una actividad que para los egipcios era vergonzosa y seguramente para él también, porque recuerden ustedes que Moisés fue criado como egipcio a pesar de todo, ¿verdad? Y para los egipcios de aquella época era una vergüenza, era algo vergonzoso y humillante tener que trabajar como pastor. Y curiosamente
fue el trabajo de Moisés durante 40 largos años, ser pastor de las ovejas de su suegro. Pero imagínense ustedes, 40 años donde seguramente sus esperanzas se perdieron, donde seguramente sus esperanzas de ser el libertador de Israel tal vez quedaron muchas veces en el olvido, hermanos. Pero imagínense 40 largos años, un proceso de 40 años para tallar a Moisés y convertirlo en el libertador que todos conocemos. Pueden ver también, por ejemplo, la vida de Job, ¿verdad? Uno lee el libro de Job y todo parece que pasó muy rápido, pero dicen los estudiosos de la Biblia que Job pasó al menos 7 años en la miseria. Imagínense ustedes, 7 largos años enfermo, ¿verdad? Y en la pobreza. Creemos que todo sucedió muy rápido, pero no, hermanos, a veces los procesos nos llevan mucho tiempo dependiendo de cada persona, dependiendo de lo que planea Dios en cada vida, hermanos. Ya les comentaba yo en alguna ocasión de un proceso largo también por el que estamos pasando, ¿verdad? Larguísimo, hermanos. Procesos en los que se pierde a veces la fe, procesos en los que se pierde el ánimo, procesos en los que uno muchas veces quisiera ya dejarlo todo y mejor dejar las cosas de Dios, pero bendito sea Dios que nos tiene agarrados de la mano y no nos permite que nos vayamos, amén. Y estos mismos sentimientos que uno expresa, hermano, ante las largas esperas, son situaciones que experimentaron todos estos hombres de los que les estoy hablando. David, hermanos, llegó a sentirse tan mal y tan desesperado que, si ustedes ven el pasaje que acabamos de leer de Samuel 22, primera de Samuel 22, David le va a encargar a sus padres al rey de Moab, porque dice David: yo no sé lo que Dios va a hacer conmigo, yo no sé, decía David, si me va a entregar en las manos del rey, o me va a rescatar, o me va a permitir regresar a Israel, o definitivamente voy a tener que andar vagando de un pueblo a otro para que no me maten, decía David, ¿no? Pero quiero que tomen en cuenta que en su corazón también había confusión. Él ya había sido ungido muchos años antes, pero la situación tan difícil le hizo pues dudar acerca de su futuro, acerca de lo que Dios había planeado para él. Y es normal, hermanos, porque todos somos humanos, todos somos hombres, ¿verdad? En algún momento nos desanimamos y la fe flaquea, ¿verdad? No es extraño, ¿verdad? Nadie es lo suficientemente fuerte como para decir mi fe está hecha a prueba de todo, porque es mentira, ¿verdad? Veíamos los procesos, hermanos, de Moisés. Imagínense ustedes tantos años. Yo creo que en algún momento llegó a pasar por la mente de Moisés también algo parecido a lo que pasaba David, ¿verdad? Yo creo que llegó a pensar que tal vez ya se iba a morir ahí, no iba a ser nada importante de su vida, hasta que después del término que Dios planeó, Dios se le aparece en la zarza ardiendo, y es cuando empieza ya pues su ministerio de libertador. En el caso de David, hermanos, también tuvo que esperar muchísimos años huyendo de Saúl, ¿verdad? Hasta que en algún momento, hermanos, dice la palabra, ¿verdad? En el pasaje que leíamos, que se le presenta un profeta de Dios que le ordena regresar a Judá. Imagínense ustedes, ¿verdad? Poniéndole, por supuesto, fin ya al largo proceso. Pero así es, hermanos, a veces son procesos largos, larguísimos, ¿verdad? Y pues quiero solamente comunicarles, hermanos, que no son ustedes los únicos que están expuestos a eso. Todos pasamos por eso, todos pasamos por procesos largos, pero al final de cada proceso, hermanos, siempre está la mano de Dios y lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. Así que no te desanimes, toma ánimo, esfuérzate en Dios, esfuérzate en la fe, que si permaneces firme hasta el final, Dios va a cumplir todo lo que ha dicho que haría con tu vida. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.